El 1 de julio de 1974, el presidente constitucional Juan Domingo Perón falleció a los 78 años. Su muerte causó un gran vacío político en la sociedad argentina, que venía de casi 2 décadas de dictaduras cívico-militares que habían criminalizado al peronismo y a los movimientos de izquierda. Luego de la muerte de Perón, aumentó el poder del ministro de Bienestar Social, José López Rega, que en realidad era un monje negro, hombre de confianza de la presidenta Isabel Martínez de Perón, la viuda también del caudillo Juan Domingo Perón. Y José López Rega era miembro de una logia anticomunista internacional llamada Propaganda 2, o PDUE, o letra P número 2, fundada en Italia por Licio Gelli, a la que también pertenecía el almirante Eduardo Macera, que también era hombre de confianza de la presidenta y que sería uno de los líderes del golpe de Estado en contra de ella. López Rega, a su vez, era jefe de una organización anticomunista llamada Alianza Anticomunista Argentina. Muy bien, vamos a ver el contexto internacional en el que se dio el golpe de Estado. Argentina era el único país del Cono Sur que mantenía un régimen democrático por el gobierno de Perón. En tanto y en cuanto todos los países vecinos estaban gobernados por dictaduras militares. Hugo Banzer en Bolivia, Ernesto Geisel en Brasil, Augusto Pinochet en Chile, Francisco Morales en Perú, Alfredo Stroessner en Paraguay y el Consejo Supremo de Gobierno, sería, me imagino, una junta militar, en Ecuador, y Juana María Bordaberry en Uruguay, etc. Todas estaban, de alguna manera, tenían, mejor dicho, injerencia de Estados Unidos, porque nos encontrábamos en el contexto de la Guerra Fría y de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, obviamente. Bueno, vamos a ver la política económica de la dictadura, rápidamente. La gestión económica, que era de corte liberal corporativa, del ministro de Economía José Martínez de Hoz, estuvo asignada por un carácter contradictorio, derivado en lo esencial, es decir, el gobierno se autoproclamaba proceso de reorganización nacional y en ese sentido debería tener un corte nacionalista, pero como estaba bajo una fuerte injerencia de Estados Unidos, el verdadero plan fue destruir la industria argentina, dejando solo favorecido al sector agroexportador para conveniencia de Estados Unidos y Europa, ya que Argentina jugaría de proveedor exclusivo de materias primas de dichas potencias. Bueno, en 1976, el año del golpe, y al año siguiente, en el 77, Estados Unidos envió una inyección de dólares muy importante que logró lo que se conoce como plata dulce o DM2. Era un periodo de economía muy bueno, pero en realidad era ficticio, era artificial. Cuando los argentinos se gastaron la divisa extranjera en compra de propiedades, viajes y todo lo que no fuera invertir en industria o comercio local, la economía comenzó a hacer agua. Sin plan B, el ministro Martínez de Hoz recurrió a lo de siempre, el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Durante la dictadura cívico-militar, la deuda trepó hasta los 45 mil millones de dólares, un 364% más de lo que lo habían heredado. Es decir, la deuda ya existía y estos la aumentaron. Desaparecidos, un tema muy delicado. La metodología utilizada por la dictadura era la persecución de todo aquel que fuese sospechoso de actividades subversivas contra el gobierno. Era en realidad una auténtica caza de brujas que se valía de alcahuetes y agenda de personas que ya habían sido detenidas sistemáticamente por los denominados grupos de tareas, que eran entre 3 y 5 militares vestidos de civil a bordo de un Ford Falcon verde, que irrumpían en la casa del sospechoso, se los llevaban a la fuerza a un cuartel militar, que pasaba a ser un centro de detención clandestina. Ahí eran salvajemente torturados con el único objetivo de que dieran nombres de más subversivos, a los que también se los iba a buscar del mismo modo. En el caso de las mujeres embarazadas, que por supuesto también eran secuestradas de esta manera aberrante y torturadas, una vez que daban a luz, obviamente en condiciones inhumanas porque no eran hospitales, eran centros de detención clandestina, se les robaban los bebés recién nacidos, y escuchen bien esto, bajo la teoría de que serían mejor criados por sus pares militares que por sus familiares, ya que sostenían que el comunismo y estas ideas revolucionarias estaban en sus genes. En fin, cabe señalar que también se apropiaron de empresas como Papel Prensa, por ejemplo, y propiedades físicas, es decir, comercios,
viviendas, autos, de todo, haciéndoles firmar la cesión de propiedad a los torturados, es decir, los torturaban y los obligaban a firmar que les cedían la propiedad al torturante, digamos. Una vez que se les había sacado toda la información, e incluso propiedades, dinero, etc., se los drogaba, se los subía a un avión, es decir, se los dopaba, se los subía a un avión de carga, se los lanzaba mar adentro, con la intención de que sus cuerpos nunca fueran recuperados. De ahí la denominación desaparecidos. Sin embargo, varios cuerpos sin vida aparecieron flotando en las costas del balneario de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, República Argentina, y en el departamento de Colonia, República Oriental del Uruguay, país vecino que se encuentra enfrente. Sobre la cantidad de personas que padecieron este verdadero calvario, escuchen bien esto, en el juicio a las juntas militares que se llevaron a cabo a partir del año 1985, resultó imposible determinar el número exacto y se consensuó entre las partes, querellantes y querelladas, es decir, entre los abogados de los militares y la fiscalía acusadora, que se trabajaría sobre unos 9.000 casos testigo, pero sin haberse encontrado el paradero, incluso con ayuda internacional, de 21.000 personas restantes, por lo cual la cifra sería de 30.000. La defensa de los militares durante el juicio siempre sostuvo la teoría de los dos demonios. Esta consiste en que el gobierno actuó como actuó porque el país se encontraba bajo una amenaza, y escuchen bien esto, judeo-masónica con influencia soviética bolchevique. Es decir, que se enfrentaban, digamos, a judíos masones, lo cual es incompatible, comunistas además, armados, dispuestos a tomar el poder. En fin. Lo que realmente había eran facciones de grupos de ultraizquierda, pequeños grupos, como el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, que tenían una capacidad operativa sumamente limitada, Montoneros, que era una agrupación peronista, el ERP era de extracción marxista y Montoneros eran peronistas, como también había de ultraderecha la AAA, que ya mencioné, Alianza Anticomunista Argentina, y la letra P número 2, que estaban armados, pero ya digo, de aquella manera, desde las épocas de las dictaduras anteriores, de 1955. La actual vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, es hija de un militar que participó activamente durante los años de la represión, de la dictadura. También peleó en la Guerra de Malvinas. Ella escribió varios libros sosteniendo la teoría de los dos demonios, a la cual por supuesto adhiere. Y respecto a las torturas, dijo en el libro, y cito textual, que fueron excesos cometidos por la plana baja de suboficiales. Bueno, muy bien, esto ha sido todo respecto al tema. Por favor, déjenme comentarios, compartan el video, suscríbanse al canal y hasta el próximo video. Chao.